Bueno, vamos a ir hasta las 12:10, que todavía puedo hasta las 12:10, pero después de ese horario ya no puedo más. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos a avanzar hasta donde podamos ahí, de hasta no, 12:15 puedo como máximo, ¿sí? Entonces, hasta las 12:15 puedo continuar acá para que terminemos de resolver el ejercicio. Hasta donde podamos, ¿no? Entonces, necesito que me digan a la presión de 6 que a la presión de 8 kilopascales, ¿cuáles serían los valores de SF y de SG? BSG me dio 8.2298 a 8 kilopascales. Listo. Y SG y SF. Ya nos damos cuenta que este S6 está por debajo del SG, ¿no? Y muy probablemente va a estar por encima del SF. Y por lo tanto vamos a tener una mezcla saturada. 0.5925 SF. 59.25 Sí, señor. kilojulio por kilogramo Kelvin. Entonces, evidentemente, vamos a necesitar determinar la calidad para poder posteriormente determinar la entalpía, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener que la calidad en este punto 6, ¿no? Sería entonces S4, que es el mismo S6, ¿no? S4, o coloquemos lo mejor S6 menos SF sobre SG menos SF. ¿Cuánto daría esa calidad? Entonces, 757 menos este valor y 757 menos este valor. Ahí hay que tener cuidado de colocar todos los decimales, ¿no? ¿Era 757 cerrado? ¿O habían otros decimales ahí? Eso le puede afectar un poco los datos. ¿Sí? Vamos a tener un poco más de cuidado. Siempre tratemos de Perdón, colocar profe, ahí ahí los... era 7.757. 757. Sí, señor. Ok. Bueno, ahí mejoró. La calidad me dio 93.85. ¿Sí? Les voy a pedir que verifiquen todo esto en el diagrama de Molière, ¿sí? Traten de hacer este mismo ejercicio, o sea, traten de hacer todo el diagrama del ejercicio en el diagrama de Molière para que vean su utilidad, ¿no? Ya con este valor determinaríamos nosotros la entalpía, ¿sí? Y bueno, entonces, como estamos en una mezcla saturada, les voy a pedir que me digan cuál es la temperatura de saturación a 8 kilopascales, que va a ser la misma temperatura del punto 6, por lo que estamos en una mezcla. ¿Cuánto sería? 41,394. 41 grados más o menos. ¿Listo? Ok, entonces eso sería en 6. Entonces, nosotros sabemos que aquí la temperatura que vamos a tener acá, fijémonos que en el condensador 93%, ¿no? Colocamos el 93 como por aquí. Y aquí vamos a trazar la línea que vendría hasta este punto. Bueno, ok. 41,39. ¿Listo? Y ese sería nuestro punto 6. No hace falta identificar el punto 5. Entonces, el punto 5 es una extracción que se saca del... Entonces, bueno, aquí identifiquemos las líneas de presiones, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra línea de presiones de
0,008 kilopascales. Y nos hace falta la última línea de presiones, que es de 0,3 megapascales, ¿era? Creo que era de 0,3 megapascales, ¿no? Que sería la del calentador abierto. Verifiquemos. 0,3 megapascales en el calentador abierto, ¿listo? Entonces, fijémonos que a esa presión es que se saca la extracción de la segunda turbina. Entonces, de este proceso 4-6 va a salir, debemos ubicar un punto que va a ser el punto 5. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para esta misma entalpía que tenemos acá, entonces en el punto 5, voy a colocar aquí. ¿Cómo hacemos? Ubiquemos este punto 4 un poco más arriba. Y aquí en el medio colocamos el punto 5. Entonces, el punto 5 tenemos una presión de 5, de 0,3 megapascales. Y lo que queremos nosotros es determinar cuál va a ser la temperatura del punto 5 a 0,3 megapascales y una entropía 5 igual a la entropía 1. Entonces vayan a las tablas de vapor sobrecalentado, probablemente, ¿sí? O mejor aún, para esta presión de 0,3 megapascales, ¿cuánto es el valor de SG? Siempre comparamos primero con el SG, ¿sí? Porque es el que nos va a decir el límite superior. Entonces, SG a 0,3 megapascales. 6,9917. 6,4917. 6,99, profe. 17. Fijémonos que es menor que este valor de acá, ¿no? Entonces, como la entropía en el punto de saturación es menor, eso quiere decir entonces que la entropía en 5 es mayor que la entropía G, y por lo tanto estamos en condición de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar en qué punto de esa línea estaremos. Entonces, vamos a identificar la temperatura para poder hacer bien el diagrama y después ustedes determinan la entalpía, que es el que se necesita, ¿no? La entalpía en 5 es la que van a necesitar para hacer los cálculos allá en el ejercicio. Con toda la temperatura ahí. Entonces tienen que ir a tablas e interpolar nuevamente a 0,2 megapascales y esta entropía, ¿no? 7,757. 0,2 megapascales y 7,757 de entropía. ¿Cuánto haría su temperatura? Si tuvieran IES por ahí sería rapidísimo. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, mientras van calculando eso, entonces mañana 133,52. ¿Cuánto? La temperatura 5 a 0,3 megapascales. Sí. 133,52. Esto es 133,5, entonces vamos a tratar de ubicarlo. 133. Entonces 133 está por debajo de este valor de acá, ¿sí? Es del 164, que es la temperatura de saturación a esta presión. Entonces vamos a colocarlo, qué sé yo, por aquí, ¿sí? Vamos a pasar este valor 3 acá. Y por aquí, si trazamos una línea, vamos a tener que nuestro punto 5
que está a una presión de 0,3 megapascales, tiene una temperatura inferior a la temperatura de saturación del de 7. Entonces, que sería 133 grados. ¿Listo? Ok. Entonces, después tenemos la condensación. Entonces, volvamos aquí al diagrama. Tenemos la condensación. Aquí nos están diciendo que está como líquido saturado, entonces ya podemos ubicar el punto 7. El punto 7 está aquí. ¿Listo? Y después lo que nosotros vamos a mirar es lo siguiente. Recordemos lo que habíamos dicho nosotros de este sistema, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos en esta cámara de mezcla, ¿sí? Nosotros vamos a tener un lugar en donde están confluyendo vapor, que es este vapor de 5 megapascales. Está entrando un fluido que va a entrar como líquido comprimido, que es el que sale aquí de la bomba. Entonces vamos a trazar aquí, bueno, esta va a ser nuestra línea de 0,3 megapascales, ¿no? 0,3 megapascales. Y vamos a tratar de extrapolarla por aquí, qué sé yo. Aquí voy a exagerar un poco con esto, ¿no? Esto normalmente es un poco más pegado. Pero digamos que esta de acá es la isobárica, ¿no? A 0,3 megapascales. Perdón. Necesito saber la temperatura de saturación a 0,3 megapascales. Entonces, ¿me pueden decir la temperatura de saturación aquí? ¿Cuánto da? 133,6. La de saturación. Sí, eso me dio a mí. ¿Sí? Pero no me han dicho que 133,6 era la temperatura a esta entropía. A mí esa temperatura con el LIS me da diferente, me da mucho mayor. Ok, entonces está mal. ¿Cuánto hay? Ya 315,8. Ok. 315,8 grados. Entonces esta... entonces, esta temperatura de acá estaba mal, ¿no? Esta es la de saturación, no es la del punto 5. La del punto 5 es 315, ¿me dicen? Sí, señor. 315, entonces fíjense, aquí, bueno. 315, este es 374, ubiquémosla por acá, ¿no? A pesar de que esto no está muy bien hecho, por lo que les decía, estamos perdiendo un poco las proporciones por lo que yo lo estoy haciendo ahí al ojímetro. ¿Listo? Entonces vamos a pasar nuestra nueva línea de saturación, la vamos a pasar para acá. Agarremos todos estos punticos y los ponemos aquí. ¿Listo? Donde esa va a ser nuestra nueva línea de saturación. De la isobárica, ¿no? De 0,3 megapascales. Ahora, esa isobárica de 0,3 megapascales tiene una temperatura de saturación de 133 grados. ¿Listo? Entonces, este de acá sería el líquido saturado en esa condición de presión. ¿Listo? Entonces, fijémonos lo siguiente. Si yo extrapolo esta línea, aquí hacia abajo, vamos a mirar en el diagrama qué sucede sobre esa línea de presiones. Entonces, sobre esa línea de presiones, fijémonos, entra un vapor, que es un vapor sobrecalentado, ¿sí? Entra un líquido comprimido, que es el que viene del condensador, y viene por acá también una cantidad de sustancia que viene de la segunda extracción. ¿Listo? Pero fijémonos aquí en algo. Lo que nos están diciendo es que a la salida de esta cámara de mezcla sale el líquido saturado a 0,3 megapascales. Entonces ya inmediatamente podemos ubicar la línea, el punto 9. El punto 9 es este punto aquí. ¿Sí? Es líquido saturado a 0,3 megapascales. ¿Sí? Y fijémonos en algo. Este punto 9 es la mezcla
de 3 flujos, ¿sí? O sea, el punto 9 se logra por la mezcla de 3 flujos, el 5, el 8 y el 13. Entonces, ubiquemos el 8, ¿no? Entonces, el 8 sería el estado que se logra por una compresión isentrópica en la bomba. Entonces, la compresión isentrópica en la bomba, aquí voy a aproximar para que entendamos qué es. La compresión isentrópica es una compresión que ocurre con una línea vertical aquí, ¿no? Hasta que llegamos hasta esa línea de presiones. Pues en este punto de acá, tendríamos nosotros nuestro estado 8. ¿Sí? Entonces, este 9 se da por la mezcla de este estado 8, de este estado 5 y de un estado 13 que todavía no lo tenemos. Entonces, vamos a colocar acá. Estas 3 líneas cuando se unen, confluyen en el mismo punto, que es el punto 9. Tendría este punto por acá. Uy, esto me quedó súper torcido, pero bueno, no pasa nada. Bueno. Algo más o menos así, ¿listo? Esto de aquí lo voy a borrar para que no quede como tan sucio el diagrama. Bueno, algo más o menos así, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir colocando las líneas de flujo, ¿no? Entonces, esto tiene esta dirección, esto tiene esta dirección, se expande en esta dirección, se expande en esta dirección, se recalienta en esta dirección, ¿sí? Se expande en esta dirección, se expande en esta dirección. Acá se hace una extracción en este sentido, que se utiliza la cámara de mezcla para obtener este producto, y este también se calienta para llegar a esta condición de acá, ¿sí? Recordemos que este estado 8 es el agua de alimentación para la caldera, ¿no? Entonces, recordemos que uno lo que busca en la optimización por regeneración es aumentar la temperatura de este estado 8 antes de que ingrese a la caldera. Entonces, aquí la estamos aumentando con esta extracción de vapor que se hace de 5. ¿Listo? Ok. Nos hace falta identificar el punto 13. Bueno, para identificar el punto 13, requerimos hacer el análisis de lo que sucede con la primera extracción de la turbina. Fijémonos que en la primera extracción de la turbina, nosotros teníamos acá que esto sale a estas condiciones que ya lo tenemos identificado, que es este punto de aquí. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Él se va a enfriar hasta que sale como líquido saturado, ¿sí? Entonces, este estado 2 tiene un enfriamiento isobárico que provoca que el fluido salga a una temperatura a unas condiciones de líquido saturado. Uy, que sería como por acá. Bueno, ahí siguen los problemas de hacer esto ahí abajo. Todo está descuadrado. Pero lo importante es que el diagrama en su conjunto tenga algún sentido. Entonces, este punto de acá va a ser nuestro estado, ¿cuál era? 11, 12. ¿Listo? Líquido saturado a 2 megapascales. El estado 12 está aquí. Voy a colocar acá. 12, que es este de aquí. ¿Listo? Bueno, este es mi estado 12. Entonces, recordemos lo que yo les había dicho de estos intercambiadores. Nosotros decíamos que eran intercambiadores que son intercambiadores ideales. ¿Listo? Entonces, ¿se acuerdan que cuando el intercambiador es ideal, nosotros decíamos lo siguiente? Aquí entra el fluido que está calentando, que es el fluido con características de 2, y sale con unas características de 12, que es líquido saturado. ¿Listo? Y aquí entra el agua, aquí estaría entrando el agua líquida, y aquí estaría saliendo esa agua a una temperatura de, bueno, la temperatura no la daban, ¿sí? Ah, sí, la temperatura no la daban, eran 205, ¿no? ¿Listo? Entonces, este dispositivo no es ideal.
¿Sí? Ese intercambiador no es ideal, por lo que fíjense. La temperatura del líquido saturado, ¿cuánto era que nos daba? 212, ¿no? Entonces 212 sería esta temperatura aquí. Aquí es 205, que es la que le está llegando a la caldera. Aquí viene, ¿a qué temperatura viene? Viene de 10, que todavía no lo conocemos. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, lo que está sucediendo aquí es lo siguiente. Este fluido que estaba, ¿cuánto? El 270 era. 274. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacíamos el diagrama de lo de las temperaturas que les mostré en la clase pasada, ¿no? Si nosotros colocáramos aquí temperatura y aquí colocamos distancia, entonces lo que está sucediendo con el vapor es que el vapor se enfría hasta que empieza a producir el cambio de fase, que es a temperatura constante, ¿no? Entonces aquí tendríamos 274, aquí tendríamos 212, ¿sí? Y aquí a la salida nosotros vamos a tener que el agua sale a 205 y probablemente esa agua se calentó en un proceso así, con una forma logarítmica, ¿vale? Y aquí nosotros tendríamos la temperatura en 10. O ¿Listo? sea que esos intercambiadores siempre lo tomamos a flujo paralelo, profe. Sí, o sea, lo que yo quiero hablar aquí, el intercambiador nosotros no sabemos cómo es. Probablemente sea por flujo cruzado, que es más eficiente, ¿no? Pero no necesariamente se está colocando aquí en flujo paralelo. O sea, lo que yo les quería decir aquí es que cuando son ideales, o sea, cuando el intercambiador de calor es ideal, la temperatura de los productos se considera que es la misma. O sea, a la salida se considera que es la misma. ¿Sí? Bueno, en ese caso sería considerando lo que son paralelos, efectivamente. ¿Listo? Es para poder tener una idea de a qué temperatura sale el fluido, porque ese intercambio de calor ahí es indirecto, ¿no? O sea, es a través de una barrera. Entonces ahí va a depender de los coeficientes de transferencia de calor. Entonces, bueno, lo importante aquí es lo siguiente. En 9 sale como líquido saturado. En 12, perdón. Sale como líquido saturado. Aquí. En 12 sale como líquido saturado. Ahora, después de que sale como líquido saturado, se pasa por una válvula que es donde hay una caída de presiones y donde nosotros tenemos que la entalpía en 12, o mejor aún, que es isoentálpico, es decir, que el delta H es igual a 0. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos acordamos, los procesos isoentálpicos en el diagrama TS se ve como algo más o menos así, se ven como unas curvas que tienen más o menos esta forma. ¿Listo? Entonces, este sería el proceso 12, 13. ¿Listo? Entonces, evidentemente, 13 va a estar uno en una mezcla, entra como líquido saturado y aquí sale como una mezcla líquido-vapor, ¿sí? Que también va a colaborar para hacer el calentamiento del agua de alimentación aquí. ¿Listo? Entonces, aquí en 9 se presenta nuevamente, tenemos que hacer un aumento en la presión, ¿no? Entonces, fijémonos, aquí tenemos que aumentar desde 9 hasta 10 en un proceso de compresión isoentrópica. Y, es decir, tenemos que llevar eso hasta la presión de 8 megapascales, que sería esta línea de presiones de acá. Entonces, si nosotros hacemos esa compresión, es como si tuviéramos una línea más o menos así. Aquí está supremamente exagerado. Esta línea probablemente no va a dar lo que debería dar, porque va a dar una temperatura muy alta. ¿Sí? Pero es más o menos un esquema de lo que sería el proceso. Pues aquí tendríamos el valor de 10. Lo que les digo es que este 10 debe estar mucho más abajo. Probablemente va a estar aquí una temperatura posiblemente debajo de 164. ¿Sí? Y este proceso 10.1 sería el proceso de calentamiento en este intercambiador. ¿Sí? De 10 a 1. No, de 10 a 11 y de 11 a 1. No, 1 es este punto de acá. 1 es allá arriba. 1 es acá arriba. Este punto de acá sería el 11. ¿Listo? De 10 a 11 se produce este calentamiento. Y con esto concluimos el ciclo, muchachos. ¿Listo? Ahí se completa todo el ciclo. ¿Sí?
Vamos a colocarlo con los colores que teníamos allá para que queden iguales. Entonces, las líneas verdes son las extracciones. Líneas verdes, extracciones. Tenemos esta línea de acá. ¿Listo? Entonces vamos a colocar la dirección del flujo, esto acá, esto va en este sentido, ¿sí? Y las azules eran las que habíamos denominado que eran como líquido, ¿no? Entonces las azules serían estas de aquí. Esta de acá, esta de acá, esta de acá y esta de acá. ¿Listo? Entonces, que era para que tuvieran más o menos esta misma característica. ¿Vale? Y ya, muchachos, ya les queda a ustedes hacer los cálculos para determinar la eficiencia, ¿sí? Entonces tendrán que saber cómo determinar las entalpías aquí en los estados que hacen falta. Pero lo que quería era que quedara claro este diagrama, ¿sí? Entonces este diagrama, quiero que realicen el diagrama en el diagrama de Molière, que es mucho más fácil porque ustedes ahí ya van a tener bien las escalas, no vamos a empezar a jugar con esto, sino que ahí ustedes iban a tener bien próximas las escalas. Y nos quedaría faltando determinar este flujo másico de vapor. Entonces, el flujo másico de vapor se determina con esta ecuación, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros le estamos dejando cada uno de estos términos, lo estamos dejando en función de la masa de vapor, ¿sí? Es decir, si yo quisiera determinar, vamos a colocar eso acá. Entonces, el ítem B, que sería el flujo másico de vapor en 1, pues a nosotros nos están diciendo que el trabajo neto del sistema es de 100 megavatios. Y ese trabajo neto es el W de la turbina 1 de alta presión más el W de la turbina de baja presión más el W de la bomba 1 más el W de la bomba 2. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, nosotros determinamos cada uno de estos términos en función de qué. Entonces, fijémonos en algo. Cada uno de estos términos los dejamos en función de M1. ¿Sí? Es decir, esto va a quedar 100 megavatios igual a W minúscula de la turbina de alta presión sobre el M1 más W de la turbina de baja presión. No, perdón. Por, ¿no? Por. Si esto lo multiplico por el flujo 1, me da esto, ¿no? Porque recordemos que el W minúscula es este valor dividido en la masa, en el flujo másico, ¿no? Entonces, más W de la turbina de baja presión multiplicado por M1 más el W de la bomba 1 multiplicado por la masa 1 más el W de la bomba 2 multiplicado por el flujo másico 1. Entonces, saco factor común y me queda que el flujo másico 1 es igual a la sumatoria de todos estos trabajos, WHP más WLP más WB1 más WB2 sobre los 100 megavatios de energía, de potencia, perdón. Y de ahí saco el flujo másico 1 en kilogramos por segundo. ¿Listo, muchachos? Entonces, Sí. bueno, me extendí más de lo que pensaba, pero por lo menos concluimos todo el ejercicio. Les dejo como recomendación, hagan los cálculos de las entalpías. Revisen el ejercicio, que es un ejercicio del libro de Shapiro. O sea, yo lo hice aquí muy, digamos, minuciosamente, todos los cálculos y eso. Pero en el libro de Shapiro sí está mucho más resumido, ¿no? O sea,
eh, nosotros hicimos la construcción de este diagrama, que es el diagrama esquemático. Hicimos el diagrama TS. Les voy a pedir que hagan el diagrama de Molière como tarea, pues, voluntaria, ¿no? Para el que quiera hacerlo con el diagrama de Molière. Entonces, y entonces recordemos que yo les había dicho que el sábado les dejaba el trabajo para que me lo entregaran el martes, ¿no? Así era que habíamos quedado, ¿no? Sí, señor. Entonces, el sábado yo se los entrego y como les dije, tienen 3 días para resolver. O sea, tienen 48 horas para resolver. 48 no, 72. ¿Listo? Entonces, va a ser un ciclo muy similar a este, ¿no? Como para que lo practiquen. Solo que tiene incluido la parte de combustión también. ¿Sí? O sea, este calor no es un calor que yo se los voy a dar, sino que ustedes tienen que determinar este calor en el ejercicio. Pero es aplicar lo de combustión que ya vimos. Profe, más o menos, ¿cuántos estados? Mm, No, la verdad no sé decirle, pero por ahí unos 25, por ahí, 25 estados. De 20 a 25 tal vez. 25. ¿Sí? No sé, no sabría decirle. Me toca revisar el ejercicio. El ejercicio está ya está hecho, pero no me acuerdo así de cabeza cuántos son. Póngale alrededor de 20. Este tiene 14 estados, ¿no? O sea, si yo le coloco ahí otra etapa de expansión en otra turbina, aparecen otros 3 estados, pero al final no va a afectar de manera así importante el ejercicio. ¿Sí? Yo les recomiendo que lo hagan en IES para que les quede más rápido. ¿Sí? Lo que pasa es que tienen que interpretar que lo que esté en IES esté bien. ¿Sí? Entonces, pero de todas formas, es un trabajo en grupo, lo van a hacer entre los integrantes del grupo que les corresponda y pues la idea es que se repartan el trabajo, ¿no? O sea, si son muchos estados, pues cada uno se encarga de determinar las propiedades de cada estado. ¿Sí? Y al final, pues, eso les facilitará el ejercicio. Y para eso, pues, por lo como les digo, van a tener 3 días para eso. Entonces, nada, muchachos, quedamos así. ¿Listo? Preguntas, dudas, aportes. Profe, respecto a las clases de ciclo de potencia, ¿solo hay Yo las dos? subo ahorita, Ah, inmediatamente. ok. Sí, es Ah, que listo. estos días he estado supremamente ocupado calificando parciales y eso y otras cosas y he dejado un poco descuidado eso. Entonces, yo voy a almorzar y apenas retorne el almuerzo, empiezo a subir las clases nuevamente al Moodle. Faltan como 2 clases, ¿no? Creo que faltan las últimas 2 clases que hemos visto. Sí, señor. Entonces, pero yo ya las clases las tengo, o sea, ya las descargué del Zoom. Entonces es solamente subirlas al Drive y subírselas a ustedes al Moodle. Yo eso lo hago ahorita después de almuerzo. ¿Listo? Bueno, muchachos, quedamos así. Nos vemos entonces la otra semana. ¿Vale? Listo, profe. Gracias. Bueno, Saludos, nos hasta vemos. luego. Chao, pues. Buenas Chao, tardes. que estén bien.